En la obra de Sigmund Freud, el estudio del inconsciente humano no es solo un camino hacia la comprensión de nuestros deseos más profundos, sino también una clave para descifrar las dinámicas del narcisismo. La casa, en este contexto, no es solo un espacio físico, sino un reflejo de la mente, una metáfora de la psique humana donde el narcisista construye su fortaleza personal. Para entender lo que los narcisistas no quieren que sepamos sobre su hogar, debemos primero sumergirnos en la compleja red de sus defensas psíquicas y los mecanismos que Freud identificó a lo largo de su carrera. El narcisista, en términos freudianos, vive en un estado de constante conflicto entre el yo ideal y el yo real. El hogar, su entorno, se convierte en un santuario donde puede ocultar las grietas que existen entre estos dos polos de su identidad. Freud describió el narcisismo como un amor propio exagerado, una fijación que impide la auténtica conexión con los demás, pero lo que quizás no se comprende es que este amor propio está profundamente vinculado con el miedo y la inseguridad. En su casa, el narcisista crea un espacio que le permita preservar una imagen perfecta de sí mismo. Las paredes de esta casa no solo son físicas, sino también simbólicas, protegiendo una frágil fachada. Las relaciones dentro de esta casa, especialmente con los seres más cercanos, son complicadas. En el estudio del narcisismo, Freud nos muestra cómo la persona narcisista busca en sus relaciones una validación constante. Sus seres queridos se convierten en espejos que reflejan su imagen idealizada, pero cuando este reflejo no es el que esperan o cuando se sienten desafiados, surge una reacción defensiva. Esta defensa es uno de los mecanismos psíquicos más poderosos que Freud identificó: la proyección. Los narcisistas en su casa a menudo proyectan sus propios defectos y sentimientos de inferioridad sobre los demás, haciendo que los miembros de su familia se conviertan en los receptores de sus propias inseguridades. El ambiente dentro de su hogar está cuidadosamente diseñado para mantener este balance frágil. Las interacciones son superficiales y dirigidas por la necesidad de control. Los narcisistas, como señala Freud, son individuos que no han logrado una integración adecuada de su yo. Están atrapados en un ciclo de autocomplacencia, pero también de desesperación. Su casa, por tanto, se convierte en una representación de este caos interno. Los objetos, la decoración, todo en su entorno está destinado a reforzar su visión de sí mismos, pero al mismo tiempo, estos elementos están impregnados de una energía que busca constantemente ser validada. Cuando un narcisista permite que alguien entre en su espacio, lo hace con una mezcla de temor y control. Freud sostenía que la imagen que uno proyecta al mundo es, en gran parte, una defensa contra los sentimientos de impotencia y vulnerabilidad que existen en el inconsciente. El hogar del narcisista no es un refugio de paz, es una zona de guerra donde el control y el poder son esenciales para mantener la ilusión de seguridad. Los objetos, las personas, los recuerdos están organizados de tal manera que el narcisista pueda reafirmar su dominio sobre su entorno. Pero la estabilidad que parece tener está construida sobre arenas movedizas. Uno de los aspectos más reveladores en la casa de un narcisista es la ausencia de una verdadera conexión emocional. Freud creía que el narcisismo era, en muchos casos, un intento de compensar una falta de amor y atención durante la infancia. Este vacío primordial no puede ser llenado por otros, y mucho menos por las relaciones que el narcisista establece. Las paredes de su hogar no solo contienen una estructura física, sino una barrera emocional que los separa de los demás. Dentro de estas paredes, las emociones son minimizadas, negadas o simplemente ignoradas. Las relaciones interpersonales que existen en este espacio están marcadas por la manipulación, la explotación y el control,
todo diseñado para proteger el frágil sentido de sí mismo que el narcisista intenta preservar. Lo que los narcisistas no quieren que sepamos de su hogar es que debajo de la superficie de la perfección existe una profunda insatisfacción y miedo. En el análisis de Freud, el narcisista está atrapado en un círculo vicioso donde, por un lado, busca la admiración y el amor de los demás, pero por otro, está profundamente incapaz de recibir o dar amor genuino. Este vacío emocional se disfraza de grandiosidad y perfección, y la casa, como espacio simbólico, se convierte en una herramienta para ocultar la desesperación interna. La casa del narcisista, por lo tanto, no es solo un refugio, es una fortaleza psicológica. Cada rincón está diseñado para sostener una ilusión de poder, control y perfección. Pero lo que Freud entendió mejor que nadie es que esta ilusión es la máscara de un ser profundamente fragmentado, incapaz de enfrentar su vulnerabilidad o de formar una conexión emocional auténtica con los demás. En este espacio, lo que se oculta no son solo las debilidades físicas, sino los temores más profundos del inconsciente, esos temores que los narcisistas luchan por mantener a raya a toda costa. Cada objeto en su casa, cada gesto, cada palabra, tiene una función específica: proteger su sentido de identidad y reforzar su ego. Sin embargo, Freud también dejó claro que esta autoimagen, construida sobre la negación de las propias inseguridades, no puede sostenerse para siempre. Las grietas en la fachada de perfección son inevitables, y en algún momento las tensiones internas del narcisista estallarán. El hogar, que parecía un lugar seguro, se convierte en un campo de batalla donde el narcisista lucha por mantener su autoconcepto intacto, sin importar los costos que esto implique para los demás. En conclusión, la casa del narcisista es mucho más que un simple espacio físico. Es un reflejo del caos interno que Freud tan magistralmente desentrañó. Al entrar en este espacio, nos encontramos con una fachada de perfección, control y poder. Pero detrás de esas paredes se oculta una psique rota, marcada por el miedo y la desesperación. Lo que los narcisistas no quieren que sepamos es que, más allá de su fachada, viven en un estado constante de vulnerabilidad, incapaces de aceptar su humanidad o de conectar verdaderamente con los demás. La casa, en este sentido, no es un refugio, sino una prisión construida para proteger un ego frágil que se desintegra ante la más mínima amenaza. Este temor subyacente, que Freud tan acertadamente describió, es el motor oculto que mueve cada aspecto de la vida de un narcisista. Para ellos la imagen pública es crucial, pero es una imagen construida sobre una mentira, la mentira de la perfección. La fachada de su casa refleja esta verdad. Es una construcción cuidadosamente diseñada para ocultar sus inseguridades. Los objetos que adornan sus estancias no son elegidos por su belleza o funcionalidad, sino por el significado que aportan a su identidad. Cada mueble, cada accesorio, tiene un propósito, que es el de mantener a raya cualquier recuerdo de lo que consideran sus fallos y vulnerabilidades. Freud, al hablar de las defensas del ego, nos dejó claro que el narcisista utiliza estos elementos como barreras para protegerse de la ansiedad que genera la falta de una verdadera autoestima. Dentro de este espacio controlado, donde las emociones son un bien raro y la intimidad se guarda bajo llave, el narcisista se enfrenta a la soledad. La casa se convierte en un refugio, pero también en una celda, pues está diseñado para evitar la cercanía real con los demás. Cualquier intento de mostrar vulnerabilidad o debilidad es visto como una amenaza directa a su identidad, por lo que cualquier persona que trate de acercarse demasiado, de manera emocional, a menudo es rechazada o manipulada. El narcisista construye sus relaciones sobre su propio término y en su hogar, las interacciones están destinadas a reforzar su visión de sí mismo, aunque estas interacciones estén vacías de autenticidad.
El amor en la vida de un narcisista es transaccional. Lo que da, lo da para recibir algo a cambio, ya sea admiración, respeto o simplemente la validación de su importancia. Sin embargo, como Freud señaló, el narcisista se encuentra atrapado en una paradoja. Busca la atención, pero al mismo tiempo teme la verdadera conexión, porque esto lo pondría en una posición de vulnerabilidad. La casa del narcisista, entonces, se convierte en una extensión de esta paradoja. Aunque invita a los demás a entrar, lo hace solo bajo ciertas condiciones. La aprobación debe ser incondicional y el control debe mantenerse. Cualquier brecha en esta dinámica puede desatar un ciclo de rechazo, descalificación y manipulación. Este ciclo se alimenta de la proyección, otro concepto esencial en la teoría freudiana. El narcisista proyecta sus propias inseguridades sobre los demás, de modo que las personas que los rodean son vistas como fuentes de sus frustraciones y temores. En la casa del narcisista, estas proyecciones se materializan en los objetos que tienen un significado particular. Por ejemplo, un espejo no solo refleja el rostro de quien lo mira, sino que para el narcisista, el espejo es un medio para confirmar su grandeza. Pero al mismo tiempo, ese mismo espejo refleja la incertidumbre que lucha por ocultar. Los objetos en su hogar están impregnados de una energía ambigua. Por un lado, son símbolos de poder y control, pero por otro, son recordatorios constantes de la fragilidad interna del narcisista. La casa, entonces, se convierte en un campo de batalla emocional. El narcisista tiene una necesidad constante de reafirmar su poder y para ello no solo necesita controlar lo que sucede dentro de su hogar, sino también lo que los demás perciben de él. Esto incluye a las personas más cercanas, aquellos que podrían ser sus compañeros, amigos o familiares. En la relación con estos individuos, el narcisista tiende a manipular sus emociones, haciéndoles creer que ellos son los responsables de cualquier problema que surja. Es una estrategia que busca mantener el equilibrio, pero es una estrategia que también aleja a los demás, creando una distancia emocional que dificulta cualquier forma de relación genuina. Es importante destacar que, desde la perspectiva freudiana, el narcisista no es consciente de todo esto. Freud nos muestra cómo estas defensas psíquicas se desarrollan a lo largo de la vida, muchas veces desde la infancia, como una forma de protección frente a las primeras experiencias de abandono o rechazo. Estos traumas tempranos configuran la manera en que el narcisista ve el mundo y a sí mismo. La casa es una manifestación material de esta defensa, un lugar donde las reglas del juego son diferentes, donde el narcisista está al mando y donde, por un tiempo, puede engañar a los demás y a sí mismo de que tiene todo bajo control. Pero la verdad es que está atrapado en un ciclo de autoengaño que lo impide vivir de manera auténtica. Al observar la casa de un narcisista, podemos entender más claramente cómo sus pensamientos y comportamientos están moldeados por este complejo entramado de defensas y deseos no satisfechos. El hogar no es solo un refugio físico, sino un lugar donde el narcisista puede esconderse detrás de la apariencia de perfección. Un lugar donde puede intentar llenar el vacío emocional que le acompaña desde la infancia. Sin embargo, por muy elaborada que sea la fachada, hay algo que nunca puede ser ocultado: la constante ansiedad que acompaña al narcisista. Esa sensación de que, en el fondo, nunca es suficiente. Este temor profundo de ser despojado de su imagen perfecta es lo que impulsa su necesidad de control, no solo sobre su entorno, sino sobre las personas que entran en su vida. El narcisista no tolera la disonancia entre la imagen que proyecta y la realidad de su ser interior. Por eso, dentro de su hogar, puede crear un mundo cuidadosamente diseñado que refleje sus deseos, pero también sus miedos más profundos. Es un espacio que es tanto un refugio como una prisión,
Un lugar donde el narcisista lucha para mantener su imagen de grandeza, pero al mismo tiempo se enfrenta a la soledad y la desconexión que su ego ha creado. Este es el secreto que los narcisistas no quieren que sepamos. La casa que construyen para sí mismos es una ilusión, una defensa contra un vacío existencial que nunca pueden llenar. Y mientras esta fachada se mantenga en pie, seguirán buscando la validación de los demás, sin nunca poder llenar el vacío emocional que reside en su interior. En el fondo, los narcisistas temen enfrentarse a la verdad de su propia vulnerabilidad, por lo que prefieren construir un mundo donde el control y la imagen perfecta sean la norma, aunque esto signifique vivir en una constante batalla interna, aislados de la conexión genuina con los demás. Este aislamiento emocional es esencial para comprender la psique del narcisista. A pesar de las apariencias de grandeza que pueden mostrar en su casa, su vida está marcada por la soledad. El narcisista no sabe cómo conectarse de manera auténtica con los demás porque, en su inconsciente, teme ser abandonado o rechazar a los demás antes de que lo hagan con él. Este miedo profundo es el que está detrás de su necesidad de control y su constante búsqueda de admiración. Los objetos y la decoración de su hogar son, en muchos casos, una forma de llenar ese vacío existencial, pero nunca lo logran completamente. Freud hablaba del complejo de Edipo y cómo las primeras experiencias de amor y rechazo dentro del núcleo familiar juegan un papel fundamental en el desarrollo de la personalidad. En el caso del narcisista, estas experiencias no solo moldean su relación con los demás, sino que también configuran la forma en que se relaciona con su propio ser. Si en la infancia no recibió el amor y la validación que necesitaba, desarrollará una dependencia de fuentes externas para satisfacer esa carencia. Su hogar se convierte entonces en un lugar donde pueden manipular las circunstancias y las personas para recibir la admiración que tanto ansían, pero sin la capacidad de dar amor verdadero. Además, dentro de la casa de un narcisista se observa un patrón recurrente de idealización y desvalorización. Freud nos enseñó que el narcisista alterna entre una sobrevaloración de sí mismo y una descalificación de los demás. Este patrón es muy visible en las relaciones familiares o de pareja. Los miembros de su familia o las personas cercanas están sujetos a este ciclo de idealización, donde son colocados en un pedestal hasta que el narcisista encuentra una grieta en su imagen idealizada. En ese momento, las personas son desvalorizadas y desechadas con la misma rapidez con la que fueron idealizadas. La casa del narcisista se convierte así en un espacio de constante reinvención de la realidad. Todo debe ajustarse a su visión del mundo. Todo debe reflejar la perfección. Las conversaciones en su hogar rara vez son profundas, ya que el narcisista teme que cualquier vulnerabilidad o debilidad expuesta pueda ser utilizada en su contra. En lugar de enfrentar sus propias emociones y problemas, prefiere proyectar una imagen impecable al mundo, incluso si esto significa desconectarse de sus propios sentimientos. Dentro de este entorno, los objetos en la casa pueden tener un significado cargado de simbolismo. El narcisista no solo elige con cuidado lo que lo rodea, sino que lo hace con el objetivo de reafirmar su grandeza. Los cuadros, las esculturas, los muebles, cada pieza puede ser una declaración de poder. Sin embargo, detrás de este intento de ostentar, hay una vulnerabilidad que no se puede esconder por mucho tiempo. Los narcisistas, al igual que cualquier ser humano, tienen momentos de debilidad, pero debido a la naturaleza de su ego frágil, estas debilidades nunca son aceptadas. Por otro lado, el narcisista tiene una relación muy compleja con el espacio físico de su hogar. Es un lugar donde pueden ejercer su control, pero al mismo tiempo es un lugar donde enfrentan sus temores más profundos.
En muchos casos, el narcisista puede pasar por momentos de extrema ansiedad, cuando sus espacios se sienten desordenados o fuera de lugar, ya que esto representa la falta de control en su vida emocional. La casa, en este sentido, actúa como un espejo del interior del narcisista, un lugar que parece ordenado y perfecto en la superficie, pero que está plagado de inseguridades que no son fácilmente visibles. Por esto, la casa de un narcisista también puede ser un lugar cargado de simbolismos ocultos, especialmente en la forma en que se organizan los espacios. Por ejemplo, los lugares que eligen para descansar o relajarse, como su dormitorio o su oficina, son espacios muy personales que no suelen compartir con los demás. Estos lugares son considerados por el narcisista como su refugio, su santuario privado, donde pueden mantener la ilusión de control. Estos mismos espacios, sin embargo, a menudo son una representación de la desconexión interna que sienten. Pueden estar llenos de objetos que los hacen sentir poderosos o especiales, pero al mismo tiempo carecen de elementos que fomenten una verdadera conexión emocional, como fotos familiares o recuerdos de momentos felices compartidos. La cocina en la casa de un narcisista, por ejemplo, puede ser un espacio funcional, pero raramente es un lugar de encuentro o de compartir en familia. Para ellos, las relaciones tienden a ser transaccionales, basadas en lo que pueden obtener de los demás. La comida, el acto de nutrirse, también se convierte en un acto de control. El narcisista controla lo que se come, cómo se come y con quién se come, ya que esto les da un sentido de poder sobre las situaciones. La cocina, en este caso, es otro escenario donde pueden proyectar su perfección, pero al mismo tiempo es un lugar donde las emociones se suprimen, donde las conversaciones profundas o vulnerables no tienen cabida. Cuando un narcisista permite que alguien entre en su hogar, está poniendo a prueba su poder. Si bien su hogar está diseñado para ser un lugar que refuerce su identidad, también lo es para mantener a los demás a una distancia segura. El narcisista necesita controlar cómo se les percibe, por lo que cualquier interacción dentro de su casa está mediada por esta necesidad de manipular y controlar la percepción de los demás. La autenticidad de las relaciones, tanto dentro como fuera de su hogar, se ve comprometida por su temor a la vulnerabilidad. Es esencial comprender que el narcisista no ve sus acciones como manipuladoras o controladoras, ya que éstas son simplemente estrategias defensivas que han sido internalizadas a lo largo de años de desarrollo psíquico. La casa, por lo tanto, actúa como un refugio para estas defensas, donde el narcisista puede escapar del dolor emocional de su propia psique y refugiarse en un mundo de perfección artificial. En última instancia, lo que los narcisistas no quieren que sepamos es que su casa es solo una extensión de su ego frágil, una manifestación física de sus temores y defensas. Dentro de esas paredes, lo que parece ser un hogar perfecto es en realidad un escenario cuidadosamente controlado, destinado a ocultar una verdad mucho más sombría: la incapacidad de conectarse auténticamente con los demás y el miedo constante a ser expuestos por lo que realmente son. Así, el narcisista sigue viviendo atrapado en un ciclo de desesperación y autoengaño, buscando sin cesar la validación que nunca será suficiente, porque lo que realmente necesitan no se puede encontrar ni en su casa ni en la admiración superficial de los demás. Lo que los narcisistas no quieren que sepamos es que su casa, su mundo cuidadosamente diseñado, es solo una fachada que oculta un vacío profundo y doloroso. Este vacío no se llena con objetos, poder o control, sino con una constante y desesperada búsqueda de validación que nunca es suficiente. La casa del narcisista, por más perfecta que parezca en su exterior, es un espacio donde se refugian sus inseguridades más grandes. Es un lugar donde las conexiones emocionales reales están ausentes, porque el narcisista teme la vulnerabilidad que éstas implican.
Al final, el narcisista está atrapado en un ciclo interminable de autoengaño, buscando algo que no puede encontrar en el mundo exterior, la paz y la aceptación internas. Es aquí donde todos podemos aprender algo crucial. El narcisismo no es solo una cuestión de ego inflado, sino una defensa profundamente arraigada contra el dolor emocional y la inseguridad. Entender esta dinámica puede cambiar la manera en que nos relacionamos con los demás, ayudarnos a detectar patrones tóxicos en nuestras propias vidas y a crear relaciones más saludables y auténticas. Si te ha interesado este tema y quieres seguir descubriendo más sobre las complejidades de la psique humana a través de la mirada de Freud y otros grandes pensadores, te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí exploramos a fondo la mente humana, desentrañamos los misterios del inconsciente y abordamos temas que te harán reflexionar profundamente sobre tu propia vida y las relaciones que construyes. Comenta, comparte tus opiniones y no dudes en interactuar para que juntos podamos llegar a más personas y seguir creando un espacio de aprendizaje y reflexión. Tu participación es clave para que podamos seguir creciendo y compartiendo estos conocimientos. Espero verte en el próximo video.